Un bombero rescató a una mujer de un accidente. Días después descubrió quién era realmente. Durante una noche oscura y lluviosa en las afueras de Nueva York, el sonido de sirenas cortaba el aire como un grito desesperado. Lucas Miller, un bombero de 32 años, se encontraba en su estación, preparado para responder a cualquier emergencia. Con el uniforme ajustado sobre su cuerpo atlético, Lucas siempre había sentido que su vida tenía un propósito. Sin embargo, en su interior, una sombra de vulnerabilidad lo acompañaba. A pesar de su valentía, había noches en las que la soledad lo abrumaba, y los recuerdos de su infancia, marcados por la pérdida de su padre en un incendio, lo acechaban como fantasmas. La lluvia caía con fuerza, golpeando el asfalto y creando charcos que reflejaban la luz intermitente de las luces de emergencia. Lucas siempre había soñado con ser un héroe, pero en el fondo, guardaba el deseo de encontrar a alguien que lo necesitara, que lo comprendiera. Esa noche, mientras conducía su camión hacia el lugar del accidente, su mente divagaba entre los sueños que había dejado atrás. Una familia, un hogar, una vida más allá del trabajo. ¿Sería posible que algún día pudiera experimentar esa felicidad? ¿O estaba destinado a ser solo un salvador anónimo? Al llegar al lugar del accidente, la escena era caótica. Un auto, destrozado y humeante, se había estrellado contra un árbol. La adrenalina corrió por sus venas mientras se lanzaba hacia el vehículo, su corazón latiendo con fuerza. Dentro, encontró a una mujer, inconsciente y ensangrentada, atrapada entre el volante y el asiento. Sin pensar en las consecuencias, Lucas abrió la puerta y con un esfuerzo monumental logró sacarla justo antes de que las llamas comenzaran a consumir el auto. Ese acto de valentía lo llenó de un sentido de logro, pero el rostro de la mujer permaneció en su mente como una incógnita. Días después, mientras navegaba por las noticias en su teléfono, Lucas se detuvo en seco al ver una imagen familiar. La mujer a la que había rescatado, Sophia Harrington, una célebre heredera y multimillonaria, hija de uno de los hombres más poderosos del país. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué hacía ella sola en medio de la noche? ¿Por qué había estado en ese auto? Las preguntas lo atormentaban. El mundo no era amable con aquellos que eran diferentes. Y Sofía, a pesar de su riqueza, parecía estar atrapada en un laberinto de secretos. La vida de Lucas en la estación de bomberos continuó, marcada por las mismas rutinas. Sin embargo, cada vez que escuchaba una sirena, su mente regresaba al accidente y al rostro de Sofía. La noticia de su recuperación y su misterioso pasado invadía los titulares, pero para Lucas había algo más. La necesidad de entender su historia, de descubrir la verdad detrás de su soledad, lo consumía. Finalmente, el destino decidió unir sus caminos de una manera inesperada. Un día, mientras Lucas se tomaba un café en una cafetería cercana a la estación, Sofía entró. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su figura delicada. Sus ojos, llenos de gratitud y dolor, encontraron los de Lucas. En ese momento, el aire se volvió pesado con una mezcla de emociones: sorpresa, confusión y un destello de esperanza. Lucas sintió que su corazón latía con fuerza mientras Sofía se acercaba a él. «Eres el bombero que me salvó», dijo con una voz suave pero cargada de un peso emocional. En ese instante, todo su mundo cambió. La conexión entre ambos era palpable, y Lucas entendió que su rescate no había sido un mero acto heroico. Era el inicio de una historia que podría cambiar su vida para siempre. Pero la realidad no tardó en manifestarse. A medida que conversaban, el pasado de Sofía se desnudaba lentamente. Hablaba de la presión de ser una figura pública, de las expectativas familiares y de los secretos que la habían llevado a esa noche fatídica. Lucas, con su propia carga emocional, se sintió atraído por su vulnerabilidad. No era solo una rica heredera, era una mujer atrapada en un mundo que no comprendía y que a menudo la hacía sentir sola. El conflicto principal surgió cuando Lucas se dio cuenta de que Sofía no solo necesitaba un salvador, necesitaba a alguien que la comprendiera,
pero su vida como bombero, marcada por el sacrificio y el deber, se contrapuso a su deseo de estar con ella. Podría ser el héroe que ella necesitaba sin perder su propia identidad. ¿Cómo podría él, un hombre de clase trabajadora, relacionarse con alguien que había vivido en un mundo completamente diferente? A medida que su amistad se desarrollaba, Lucas enfrentaba sus propios demonios: la inseguridad, las dudas sobre su lugar en la vida de Sofía y la presión de ser un héroe no solo en su trabajo, sino también en su corazón. Cada sonrisa de ella lo alentaba, pero cada vez que pensaba en sus diferentes orígenes, una sombra de duda lo seguía. La lucha interna de Lucas se intensificaba, y la historia de Sofía se entrelazaba con la suya, desafiando sus visiones del amor, la lealtad y el sacrificio. Así, en medio de la lluvia que continuaba cayendo sobre Nueva York, Lucas y Sofía se encontraron en un punto de inflexión. La vida los había llevado a ese momento, y ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje inesperado, lleno de secretos, revelaciones y la posibilidad de un amor que desafiaría todas las expectativas. Pero al mismo tiempo, la incertidumbre y las preguntas existenciales sobre quiénes eran y qué querían de la vida los acechaban, llevándolos a cuestionar no solo su relación, sino también su lugar en el mundo. ¿Podrían encontrar juntos el camino hacia la redención y la felicidad? ¿O estaban destinados a perderse en las sombras de sus pasados? La conexión entre Lucas y Sofía crecía, pero las sombras del pasado y las exigencias del presente pronto se manifestaron de maneras que ninguno de los dos había anticipado. La vida de Lucas, marcada por el sacrificio y el deber, se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. Cada vez que pensaba en Sofía, una mezcla de deseo y temor lo invadía. Ella era un destello de luz en su vida, pero también un recordatorio de lo que él creía inalcanzable. Las inseguridades de Lucas comenzaron a manifestarse en su comportamiento. Se esforzaba por ser el hombre fuerte y protector que creía que ella necesitaba, pero a menudo se encontraba luchando contra sus propios demonios. Una tarde, mientras pasaban tiempo juntos en un parque, Sofía habló sobre su vida. «A veces siento que todo el mundo espera algo de mí», dijo con un susurro que apenas podía escuchar. «Ser la hija perfecta, la heredera ideal, pero hay tanto que no saben. No soy solo una cara bonita en una portada». Lucas sintió una punzada en el corazón. Ella estaba dejando entrever la carga que llevaba, y él no sabía cómo ayudarla. «Tienes derecho a ser tú misma», respondió, intentando infundirle fuerza. Pero en su interior, la duda lo carcomía. ¿Realmente era capaz de ofrecerle el apoyo que necesitaba? Los días se convirtieron en semanas, y la presión sobre Lucas aumentaba. En su trabajo, la demanda de rescates crecía, y una serie de incendios en la ciudad lo mantenía al borde. Cada llamada que recibía estaba teñida de ansiedad y peligro. Una noche, mientras respondían a un fuego en un edificio en llamas, Lucas se encontró en una situación límite. Al intentar rescatar a un grupo atrapado, se vio obligado a tomar decisiones rápidas, arriesgando su propia vida para salvar a los demás. La adrenalina y el miedo lo desbordaron, pero lo que realmente lo asustaba era la idea de que, si algo le sucedía, Sofía quedaría sola, enfrentando sus batallas sin él. Tras esos incidentes, Lucas comenzó a sentir el peso del agotamiento, tanto físico como emocional. Las noches de insomnio se volvieron comunes, y sus pensamientos se oscurecieron con dudas. ¿Estaba realmente preparado para ser parte de la vida de Sofía? ¿Podía ser su héroe sin desmoronarse en el proceso? Al mismo tiempo, Sofía enfrentaba sus propios desafíos. Su mundo de glamour y riqueza estaba lleno de expectativas, pero también de soledad. No solo luchaba con la presión social, sino que también estaba intentando descubrir quién era realmente, más allá de la imagen que el mundo veía. Un día, mientras Lucas se encontraba en su casa, recibió una llamada inesperada de Sofía. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Lucas, necesito hablar contigo. Es importante». El tono de su voz lo alarmó.
Se encontraron en una cafetería, y la angustia en su rostro era evidente. «He estado recibiendo amenazas», confesó, sus ojos llenos de lágrimas. «Alguien no quiere que hable sobre el accidente y estoy asustada». Lucas sintió que su mundo se tambaleaba. La idea de que alguien pudiera intentar hacer daño a Sofía lo llenó de furia y desesperación. «No te preocupes, yo te protegeré», le prometió, aunque sabía que esa no era una amenaza que pudiera controlar. A medida que la conversación continuaba, Lucas se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que parecía. Sofía estaba atrapada en una red de intereses oscuros que la rodeaban, y su seguridad se veía comprometida. La presión aumentaba no solo por el peligro que enfrentaba ella, sino también por su propia incapacidad para protegerla. La vulnerabilidad de Lucas se hizo evidente cuando se dio cuenta de que su deseo de ser el héroe se encontraba en conflicto con su incapacidad para salvarla de este nuevo peligro. Mientras tanto, otros personajes comenzaron a emerger de la neblina de la vida de Sofía. Un abogado de la familia, un hombre de negocios astuto llamado Derek, se convirtió en una figura importante. Lucas lo observó con desconfianza mientras él intentaba acercarse a Sofía. Derek tenía una manera de manipular la situación a su favor, utilizando su poder y conexiones para intentar ayudarla, pero Lucas no podía evitar sentir que había algo turbio en su actitud. ¿Era realmente un aliado o tenía sus propios intereses ocultos? Los encuentros de Lucas con Derek se volvieron cada vez más tensos. Lucas sentía que había una competencia silenciosa entre ellos, una lucha por el corazón y la protección de Sofía. Mientras más tiempo pasaba con ella, más evidente se hacía que Derek no la veía como una persona, sino como un objeto de poder que podía controlar. Esto avivó la chispa de la determinación en Lucas. «No puedo dejar que te manipulen», le dijo a Sofía una noche, mientras miraban la ciudad iluminada desde un mirador. «Tienes que ser fuerte. Eres mucho más que lo que ellos piensan que eres». Sofía sonrió, pero Lucas pudo ver la sombra de la duda en su mirada. El dilema moral se intensificó cuando Lucas comenzó a cuestionar su propia capacidad para ser el hombre que Sofía necesitaba. Las inseguridades se agudizaban. No era solo su vida como bombero lo que estaba en juego, sino también su futuro junto a ella. Se preguntaba si podría ser su protector, sin perderse a sí mismo en el proceso. Las noches de insomnio se convirtieron en reflexiones profundas sobre el amor y la responsabilidad. ¿Sería capaz de ser el héroe que ella merecía? Mientras la tensión y el peligro se acumulaban, Lucas se encontró enfrentando un momento decisivo. Una noche, tras una llamada de rescate, se vio obligado a elegir entre atender una emergencia o correr a proteger a Sofía de una amenaza inminente. La decisión lo desgarraba. Debería cumplir con su deber como bombero o seguir su instinto de proteger a la mujer que había comenzado a amar. Esa noche, la lluvia caía nuevamente, como un presagio de las tormentas que se avecinaban en su vida. La conexión entre ellos era fuerte, pero el mundo exterior, lleno de peligros y secretos, amenazaba con separarlos. Lucas sabía que debía actuar, pero el costo de esa acción podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. La tormenta que se avecinaba no solo era meteorológica, era una representación perfecta de la confusión interna que Lucas enfrentaba. A medida que las amenazas hacia Sofía se volvían más concretas, Lucas se encontraba atrapado en un torbellino de emociones y decisiones que lo desgastaban. La presión de su trabajo como bombero continuaba creciendo, y cada rescate se sentía como una carga más en sus hombros. A medida que se acercaba a Sofía, también se alejaba de sí mismo, y la línea entre el deber y el deseo comenzaba a desdibujarse. Una noche, después de un largo turno, Lucas llegó a casa para encontrar un mensaje de texto de Sofía. «Lucas, creo que alguien me está siguiendo». El corazón de Lucas se hundió. La idea de que la mujer que amaba pudiera estar en peligro lo llenó de una rabia ciega, pero también de una impotencia abrumadora. ¿Qué podía hacer él, un simple bombero, ante un enemigo invisible? Sin pensarlo dos veces, decidió que debía ir a su casa
aunque sabía que eso podía ponerlo en el punto de mira de quien la amenazaba. Al llegar, encontró a Sofía sentada en el sofá, con una taza de té en las manos, pero su mirada perdida. «No puedo seguir así», confesó ella, su voz temblando. «Siento que estoy atrapada en una pesadilla de la que no puedo despertar». Lucas se acercó y se sentó a su lado, sintiendo cómo su corazón se rompía por la vulnerabilidad que ella mostraba. «No estás sola, estoy aquí contigo», le aseguró, aunque en su interior luchaba con la sensación de que lo que ofrecía no era suficiente. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Derek entró con una actitud arrogante que irritó a Lucas. «¿Qué haces aquí, Lucas?», preguntó con desdén, desestimando la presencia de Lucas como si fuera un intruso. La tensión en la habitación se volvió palpable. Lucas, sintiendo que la situación se descontrolaba, se levantó. «¿Qué es lo que quieres, Derek?». La voz de Lucas sonó más firme de lo que se sentía. Derek sonrió, pero había algo amenazante en su expresión. «Solo trato de ayudar a Sofía. Ella necesita apoyo legal, no un héroe de pacotilla que juega a ser salvador». Lucas sintió que la ira lo consumía, pero sabía que no podía dejar que la situación escalara. Sofía, en medio de la confrontación, se sintió atrapada entre dos mundos. «Por favor, ambos cálmense», pidió, su voz temblando. La noche se convirtió en un campo de batalla verbal entre Lucas y Derek, cada uno defendiendo su posición. Mientras Lucas intentaba proteger a Sofía, Derek aprovechaba la oportunidad para sembrar dudas en la mente de ella. ¿Y si Lucas no puede protegerte? ¿Y si su trabajo lo consume y no está ahí cuando realmente lo necesites? La manipulación de Derek comenzó a calar en Sofía, quien se veía atrapada entre el amor que sentía por Lucas y las dudas que Derek sembraba. Después de una tensa discusión, Lucas salió de la casa sintiendo que había fracasado. La presión de la situación se había vuelto insoportable. Debía ser el hombre que Sofía necesitaba, pero ¿cómo podía hacerlo si no podía controlar el caos que la rodeaba? Mientras caminaba por la calle, la lluvia comenzó a caer, y con cada gota sentía que su determinación se desvanecía. La lucha interna se intensificaba. Su amor por Sofía chocaba con su creciente inseguridad. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta de emociones. Lucas se sumió en su trabajo, tratando de encontrar consuelo en la rutina, pero cada rescate lo dejaba más agotado. Las noches de insomnio se volvieron interminables, y comenzaba a sentir fisuras en su propia resistencia. La idea de que su amor no era suficiente para proteger a Sofía lo atormentaba, y cada vez que pensaba en ella, una sombra de duda se cernía sobre su corazón. Sofía, por su parte, se sentía cada vez más atrapada en su propia vida. Las amenazas continuaban, y Derek se había convertido en una figura omnipresente. Ella luchaba por encontrar su voz en un mundo que parecía querer silenciarla. En su desesperación, comenzó a considerar la posibilidad de aceptar la ayuda de Derek, quien le ofrecía una salida de la presión que la asediaba. Pero al hacerlo, también sentía que estaba traicionando a Lucas. La lucha entre la necesidad de protección y el deseo de independencia se intensificaba en su interior. Una tarde, después de una reunión con Derek, Sofía se encontró con Lucas en el parque donde todo había comenzado. Ella lo miró, su corazón dividido. «Lucas, no sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo el control de mi vida». La angustia en su voz resonó en el corazón de Lucas. Quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero sabía que las palabras no eran suficientes. «Debemos enfrentar esto juntos», respondió Lucas, sintiendo cómo su propia vulnerabilidad se hacía evidente. «No puedo prometerte que todo será fácil, pero no quiero que te sientas sola en esto». Sofía asintió, pero Lucas pudo ver cómo la duda seguía acechando en su mente. A medida que la conexión entre ellos se fortalecía, también lo hacía la sombra de Derek. Lucas comenzó a seguirlo en secreto, intentando descubrir sus verdaderas intenciones. La desconfianza hacia él se transformó en una obsesión por proteger a Sofía a toda costa. Sin embargo, esto solo lo llevó a una espiral de agotamiento y frustración. Cada vez que veía a Derek acercándose a Sofía, una ola de furia y desesperación lo invadía.
En una confrontación final, Lucas se encontró cara a cara con Derek en una gala a la que Sofía había sido invitada. La tensión era palpable, y Lucas sintió cómo su corazón latía con fuerza. «No puedes seguir manipulándola, Derek», le dijo con voz firme. Derek sonrió, pero en sus ojos había un destello de peligro. «Ella necesita a alguien fuerte, Lucas. Tú solo eres un bombero. ¿Qué sabes de la vida que ella lleva?» La rabia se desbordó en Lucas. «Sé lo que es proteger a alguien que amas. Sé lo que se siente tener miedo de perderlo todo». La confrontación atrajo la atención de varios invitados, y Sofía, al darse cuenta de lo que sucedía, se acercó rápidamente. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz llena de confusión. La revelación de las tensiones acumuladas, las manipulaciones y las inseguridades se hizo evidente en ese momento. Lucas, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, se dio cuenta de que la única forma de seguir adelante era ser honesto con Sofía. «No quiero perderte, pero no puedo pelear contra este monstruo solo. Necesitamos unir fuerzas». Sofía lo miró, y en sus ojos había una chispa de determinación. «No más secretos, Lucas. Estoy cansada de sentir que no tengo control sobre mi vida. Juntos podemos enfrentarlo». En ese instante, Lucas comprendió que la verdadera fuerza no residía solo en la protección, sino en la unión y la confianza mutua. A medida que la noche avanzaba, Lucas y Sofía comenzaron a trazar un plan. Decidieron que no permitirían que Derek o cualquier otra amenaza dictara sus vidas. La conexión entre ellos se había transformado en un pacto de empoderamiento, donde ambos tomarían el control de sus destinos. El camino por delante sería complicado, lleno de desafíos y decisiones difíciles, pero juntos estaban dispuestos a enfrentarlo. Lucas sintió que, por fin, había recuperado una parte de sí mismo que había estado perdida en la lucha. La tormenta aún se cernía sobre ellos, pero ahora no estaban solos. La fuerza de su amor y su determinación para enfrentar lo desconocido los impulsaba hacia adelante. La conexión que habían forjado se convertiría en su mayor arma, y juntos se prepararían para los desafíos que el futuro les deparaba. La noche en la gala se tornó en un campo de batalla emocional. Las palabras de Lucas y Derek flotaron en el aire cargado de tensión, y Sofía se sintió atrapada en el centro de una tormenta que amenazaba con arrastrarla. La revelación de las manipulaciones de Derek era un golpe en el estómago, y la confusión se apoderó de ella. Mientras sus corazones latían con fuerza, una decisión debía tomarse, y la presión de la situación la empujó hacia un punto de quiebre. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en el salón. Una mujer, que llevaba un vestido deslumbrante, cayó al suelo, y el pánico se propagó como un incendio en una pradera seca. La gente comenzó a correr, gritando y empujándose entre sí, tratando de encontrar una salida. Lucas, como bombero entrenado, se activó inmediatamente, su instinto de protección tomando el control. Sin pensarlo, se lanzó hacia la multitud, buscando ayudar a la mujer caídas. Sofía, paralizada por el miedo y la confusión, vio a Lucas correr hacia el caos. En ese momento, comprendió que la verdadera naturaleza de su amor por él no se basaba solo en la protección que él podía ofrecerle, sino en el valor y la fortaleza que él mostraba en situaciones extremas. Su corazón latía con más fuerza a medida que se movía entre la multitud, buscando a Lucas. ¡Lucas!, gritó, pero su voz se perdió entre el clamor de la multitud. Mientras Lucas ayudaba a la mujer, un sentimiento de impotencia se apoderó de él. La escena se volvió un torbellino de emociones. El miedo de perder a Sofía, la necesidad de proteger a todos a su alrededor y la frustración por no poder concentrarse en lo que realmente importaba. Este momento de caos le hizo entender que, aunque tenía la capacidad de enfrentar situaciones de peligro, había algo más profundo que debía abordar: su propia inseguridad y el miedo a no ser suficiente. Cuando finalmente volvió a la zona donde estaba Sofía, la encontró rodeada de personas que intentaban calmar la situación. La miró a los ojos y vio el reflejo de su propio desasosiego. En ese instante,
Algo cambió dentro de él. La tormenta que había estado luchando en su interior se transformó en claridad. Comprendió que no podía proteger a Sofía de todas las amenazas, pero sí podía apoyarla, y eso era suficiente. La conexión entre ellos no dependía de la ausencia de peligro, sino de su capacidad de enfrentarlo juntos. La multitud comenzó a dispersarse, y el ambiente se calmó lentamente. Lucas tomó la mano de Sofía y la miró a los ojos. No puedo prometerte que siempre estaré a salvo, pero puedo prometerte que siempre estaré a tu lado, dijo con una voz firme. Las palabras resonaron entre ellos, llenando el espacio con una nueva energía. Sofía sintió que su corazón se aligeraba, y la determinación comenzó a reemplazar a la duda. Sin embargo, la sombra de Derek aún acechaba, y la interacción con él no había terminado. Al salir de la gala, Lucas y Sofía se encontraron con Derek, quien había estado observando la escena. «Vaya, parece que has tenido tu momento de héroe, Lucas», dijo con un tono sarcástico. «Pero no olvides que el verdadero peligro aún está por venir». La amenaza en sus palabras era clara, y Lucas sintió que la ira burbujeaba en su interior. Sin embargo, en vez de dejar que la rabia lo consumiera, Lucas tomó una respiración profunda y se enfrentó a Derek. «No me intimidarás. Sofía y yo estamos juntos en esto, y no permitiré que te interpongas en nuestro camino». La respuesta de Lucas fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por el amor de su vida, sino también por su propio sentido de valor y propósito. Sofía, sintiendo el cambio en Lucas, se unió a él. «No tengo miedo de enfrentar lo que venga, Derek. He tomado mi decisión, y no voy a dejar que me manipules más». La luz en sus ojos brillaba con una fuerza renovada, y Lucas se sintió inspirado por su valentía. Juntos, se dieron cuenta de que la verdadera fortaleza provenía de su unión, de ser un equipo que enfrentaba las adversidades de frente. La confrontación con Derek había dejado claro que la pelea no solo era por Sofía, sino también por su propia identidad y su camino hacia adelante. Lucas sintió que había pasado de ser un protector a ser un compañero, y eso le dio un nuevo propósito. La tormenta aún rugía, pero ahora estaba listo para enfrentarla con Sofía a su lado. A partir de ese momento, su enfoque cambió. En lugar de dejar que el miedo dictara sus acciones, decidieron que era hora de tomar el control de la situación. Comenzaron a investigar juntos, a buscar pruebas que los llevaran a descubrir la verdad detrás de las amenazas de Derek. La relación entre ellos se fortaleció, y cada día que pasaba, Lucas se sentía más en sintonía con sus propios deseos y necesidades. Mientras se sumergían en la búsqueda de respuestas, Lucas comprendió que el amor verdadero no era solo un refugio, sino también un impulso hacia la acción y el crecimiento. Se enfrentaron a nuevos desafíos, pero ahora sabían que podían contar el uno con el otro. La transformación que ambos habían experimentado los llevó a replantearse sus prioridades, y la idea de que juntos eran más fuertes se convirtió en su mantra. El clímax de su historia se acercaba, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, Lucas y Sofía estaban decididos a enfrentarlo con valentía. La lucha contra Derek se convirtió en una batalla no solo por su amor, sino también por su derecho a vivir sin miedo. En ese momento, ambos se sintieron genuinamente libres, listos para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. La noche se oscureció aún más cuando Lucas y Sofía se encontraron cara a cara con Derek en un callejón trasero, donde la luz de las farolas parpadeaba tenuemente, creando sombras inquietantes en las paredes de ladrillo. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Derek, con una sonrisa enigmática, se acercó lentamente, su figura proyectando una amenaza que parecía más real que nunca. «¿Creían que podrían escapar de mí?», dijo Derek, su voz fría y calculadora. «Todo lo que han hecho ha sido en vano. Estoy más cerca de conseguir lo que quiero, y ustedes son solo obstáculos en mi camino». Sus palabras resonaban con un eco de desafío, y Lucas sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. No solo era la vida de Sofía lo que estaba en juego, era su propio futuro, su amor y su libertad. Sofía, sintiendo la presión del momento, apretó la mano de Lucas con fuerza,
No vamos a dejar que nos amenaces, Derek. Hemos enfrentado tus manipulaciones antes, y no lo haremos de nuevo. La determinación en su voz era clara, una mezcla de coraje y desafío que provocó un cambio en la atmósfera. Lucas la miró, admirando su valentía. Había aprendido que no solo debía protegerla, sino que juntos eran capaces de enfrentar cualquier adversidad. Derek se rió, un sonido frío que resonó en el callejón. ¿Y qué planean hacer? ¿Acaso piensan que pueden detenerme? He estado planeando esto durante demasiado tiempo. La amenaza en sus palabras era como una sombra que se extendía, y Lucas sintió que la ira burbujeaba en su interior. Este era el momento decisivo, el clímax de su lucha. Lucas respiró hondo, recordando cada lección que había aprendido en su viaje, la confianza que había descubierto en sí mismo, la unidad que había forjado con Sofía y la fortaleza que habían cultivado juntos. No tienes poder sobre nosotros, Derek. Hemos encontrado nuestra voz y no vamos a quedarnos callados. Este ciclo de miedo termina aquí. Con esas palabras, Lucas dio un paso al frente, enfrentando a Derek con una resolución que no había sentido antes. Sofía se posicionó a su lado, su presencia un recordatorio del amor que compartían. La unión que habían formado era más poderosa que cualquier amenaza externa. Derek, al ver la determinación en sus rostros, frunció el ceño. ¿Creen que esto es solo un juego? Les haré pagar por esto. La rabia en su voz amenazaba con desbordarse, y la atmósfera del callejón se volvió aún más tensa. Pero en ese momento, Lucas comprendió que la verdadera batalla no era solo contra Derek, sino contra el miedo que había intentado infundir en ellos. Con cada palabra que compartían, estaban desmantelando el poder que él había ejercido sobre sus vidas. No tengo miedo de ti, Derek. He aprendido a luchar por lo que amo. Y hoy, eso significa enfrentarme a ti. La confrontación alcanzó su punto culminante cuando Derek, en un arrebato de furia, se lanzó hacia ellos. Pero Lucas, en un instante de claridad, actuó con decisión. En lugar de dejarse llevar por la ira, se mantuvo firme, recordando que su fuerza no provenía solo de su cuerpo, sino de su mente y su corazón. Se interpusieron en el camino de Derek, listos para defender lo que habían construido juntos. El enfrentamiento fue breve, pero intenso. Lucas, utilizando su entrenamiento, logró esquivar el ataque inicial de Derek. Sofía, al ver la oportunidad, tomó el control de la situación. «Llama a la policía», gritó, mientras se movía rápidamente para distraer a Derek. La adrenalina corría por sus venas, y Lucas sintió cómo la energía de su unión se transformaba en acción. Mientras Sofía mantenía a Derek a raya, Lucas se acercó a su teléfono, marcando el número de emergencia. Sabía que necesitaban una resolución definitiva y que esa llamada podría marcar la diferencia. «Estamos en un callejón en la calle Maple», dijo con voz firme al operador, su corazón latiendo con fuerza. «Necesitamos ayuda. Hay un hombre aquí que nos está amenazando». Derek, sintiendo que su tiempo se agotaba, se volvió hacia Lucas, sus ojos llenos de furia. «No puedes hacer esto. No puedes ganar». La desesperación en su voz era palpable, y Lucas se sintió fortalecido por la decisión que había tomado. Era el momento de desmantelar no solo la amenaza física, sino también el control emocional que Derek había ejercido sobre ellos. «Ya no estás al mando», respondió Lucas, su voz resonando con una firmeza renovada. «Te hemos enfrentado y no vamos a dejar que nos asustes más». En ese instante, las luces de la patrulla se iluminaron al final del callejón, un faro de esperanza que simbolizaba el final del ciclo de miedo. Cuando los oficiales llegaron, la escena se volvió caótica. Derek, viendo que su poder se desvanecía, intentó escapar, pero Lucas y Sofía estaban listos. Con la ayuda de la policía, lograron contenerlo, y la sensación de liberación que recorrió sus cuerpos fue indescriptible. La tensión en el aire se disipó lentamente, y mientras observaban cómo Derek era llevado, Lucas y Sofía se abrazaron, sintiendo la calma que seguía a la tormenta. Habían enfrentado su mayor desafío,
y aunque el camino por delante aún era incierto, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. La experiencia los había transformado, no solo como individuos, sino también como pareja. Habían aprendido a no solo confiar el uno en el otro, sino a encontrar fuerza en su unión, convirtiéndose en un equipo imparable. Mientras se alejaban del callejón, sus manos entrelazadas, una nueva esperanza llenaba sus corazones. La lucha contra Derek había sido más que un enfrentamiento físico. Había simbolizado su viaje hacia la autoconfianza, la valentía y la fuerza que reside en la vulnerabilidad. Habían superado sus miedos y habían reclamado su vida, eligiendo el amor por encima del miedo. A partir de ese momento, sabían que cualquier tormenta que se avecinara podría ser enfrentada, siempre que se tuvieran el uno al otro. La luz de las sirenas parpadeó en el callejón mientras los oficiales de policía contenían a Derek. Lucas y Sofía se miraron, un torrente de emociones atravesando sus rostros. Alivio, temor y un profundo sentido de logro. La amenaza que había oscurecido sus vidas estaba siendo desmantelada, y aunque sabían que el camino hacia la sanación sería largo, en ese momento, una nueva esperanza comenzaba a germinar en sus corazones. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y procesos. La policía tomó declaraciones de Lucas y Sofía, y aunque la experiencia había sido aterradora, ambos se sintieron fortalecidos por su decisión de actuar juntos. Habían aprendido que el poder del miedo solo puede prevalecer si uno lo permite. La valentía que habían mostrado no solo había sido un acto de defensa, sino un acto de afirmación de sus propias vidas y de su amor. A medida que se recuperaban de la experiencia, Lucas reflexionó sobre lo que había sucedido. Había pasado tanto tiempo sintiéndose impotente, atrapado en una espiral de miedo y manipulación. Pero ahora, al mirar a Sofía, entendió que su amor había sido la chispa que lo había impulsado a encontrar su voz. Cada paso que habían dado juntos había sido un ladrillo en la construcción de una relación más sólida, forjada en la confianza y el coraje. Nunca pensé que podría enfrentar a alguien como Derek, pensó Lucas, pero lo hice, y no solo por mí, sino por nosotros. Sofía, por su parte, también se sintió transformada. La experiencia la había empoderado de formas que nunca había imaginado. Este miedo que me había paralizado ya no tiene poder sobre mí, se repitió a sí misma. Había descubierto una fuerza interior que había estado latente, y ahora estaba decidida a utilizarla no solo para protegerse, sino para ayudar a otros que pudieran estar enfrentando situaciones similares. No puedo quedarme callada, pensó al recordar las palabras que había pronunciado frente a Derek. Debo ser una voz para quienes no tienen una. El impacto de su lucha se sintió también en su círculo de amigos y familiares. La noticia de su enfrentamiento con Derek se esparció rápidamente, y muchos se acercaron a ofrecer su apoyo. Aquellos que antes habían sido testigos de su lucha se dieron cuenta de la transformación que ambos habían experimentado. Lucas se sintió especialmente tocado por los mensajes de aliento que recibió de sus amigos, quienes le recordaron que siempre había tenido la capacidad de ser valiente. Sofía, por su parte, comenzó a organizar encuentros con mujeres de su comunidad para compartir su historia, creando un espacio donde se alentaba a otras a hablar sobre sus propias experiencias y miedos. Mientras tanto, Derek enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La policía lo arrestó y preparó un caso en su contra, y aunque Lucas y Sofía sabían que este era solo el principio de un proceso legal que podría durar meses, sintieron una profunda satisfacción al saber que estaban tomando medidas para que su agresor enfrentara la justicia. La comunidad también se unió, mostrando su apoyo a Lucas y Sofía, y condenando la manipulación y el abuso que Derek había ejercido sobre ellos. Con el paso del tiempo, Lucas y Sofía comenzaron a ver el futuro con una nueva perspectiva. La experiencia les había enseñado que el amor verdadero no solo se trata de disfrutar de los buenos momentos, sino también de enfrentar juntos las adversidades. Su relación se volvió más profunda, más rica en comprensión y en respeto mutuo.
Habían aprendido a comunicarse mejor, a compartir sus miedos sin temor al juicio y a apoyarse incondicionalmente. Lucas se dio cuenta de que había dejado atrás su antiguo yo, el que se sentía atrapado y sin poder. Había encontrado su voz y estaba decidido a usarla no solo para proteger a Sofía, sino también para inspirar a otros a encontrar su fuerza. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero puedo asegurarme de que esto no vuelva a suceder, pensó, sintiendo el peso de su compromiso. Sofía, por su parte, encontró una nueva pasión en su vida. Al involucrarse en iniciativas comunitarias y empoderar a otras mujeres, había comenzado a sanar las heridas que la manipulación de Derek había dejado en su corazón. Cada historia compartida es un paso hacia la sanación, pensó mientras escuchaba a una mujer hablar sobre su propia experiencia de abuso. No estamos solas, y juntas somos más fuertes. La vida comenzó a retomar su curso mientras Lucas y Sofía seguían adelante. Sabían que siempre habría desafíos, pero ahora tenían la confianza de que podrían enfrentar cualquier cosa juntos. La experiencia les había enseñado que la verdadera fortaleza proviene del amor, la comunicación y la acción. En una noche clara, mientras caminaban de la mano, Lucas y Sofía se detuvieron en un parque, admirando las estrellas. «Mira cuántas hay», dijo Lucas con una sonrisa. «Cada una representa una historia, un sueño, una lucha, y cada una de ellas brilla más cuando hay oscuridad». Sofía asintió, sintiendo que su camino estaba lleno de posibilidades. «Y nosotros hemos encontrado nuestra luz», respondió, apretando su mano con cariño. Con el tiempo, Lucas y Sofía se convirtieron en defensores del amor y la valentía. Organizaron talleres y charlas sobre la importancia de enfrentar el miedo y encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. Se dieron cuenta de que su historia, aunque dolorosa, podía servir como inspiración para otros. «Si nosotros pudimos hacerlo, tú también puedes», solían decir a quienes asistían a sus encuentros. Así, el ciclo de miedo y manipulación que había comenzado con Derek finalmente se transformó en un ciclo de empoderamiento y amor. Lucas y Sofía aprendieron que la verdadera victoria no solo radica en la derrota de un enemigo, sino en la creación de un entorno donde el amor y la valentía puedan florecer. Al mirar hacia el futuro, ambos sentían una renovada esperanza. Habían enfrentado su mayor desafío, y aunque sabían que el camino no siempre sería fácil, estaban listos para enfrentarlo juntos. «La vida es hermosa», pensó Lucas mientras miraba a Sofía, «y estoy agradecido por cada momento que compartimos». Sofía, sintiendo el mismo amor en su corazón, sonrió. «Juntos, podemos enfrentar cualquier tormenta». La luz de las estrellas brillaba sobre ellos, un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y así, con la fuerza de su amor, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, llenos de promesas y sueños por cumplir.